llama la atención que mientras que nosotros asumimos en el embalse todo el año estos sedimentos que nos llegan, el dragado digamos que no se hace continuo durante todo el año, se hace por unos periodos de tiempo determinado. Entonces digamos que hay un desequilibrio en ese balance de masas, porque estamos recibiendo más sedimentos de los que estamos entregando a la corriente. He preguntado. ¿Puede usted manifestar cuál fue la base y el fundamento de la CHEC para entrar a pedir la reposición del cobro de la factura 225, que es objeto de este proceso? Lo que pasa es que el decreto de tasas retributivas es muy claro para el tema de uso industrial, por ejemplo, o de uso doméstico de las aguas. Esto es que uno capte un agua en unas condiciones y en su proceso agregue elementos distintos a los originales y entregue un vertimiento con una calidad diferente al agua recibida. En el proceso que se hace en CHEC, pues como ya les expliqué, no tenemos esta característica. O sea, nosotros simplemente recibimos el agua, la almacenamos y tal cual se pasa por máquina, ¿cierto? Entonces no generamos dentro de la actividad como tal un agua residual. O sea, lo que estamos haciendo acá en el tema de embalses es tratando de recuperar su capacidad, no solamente pues para el tema de generación de la CHEC, sino también para todo el aporte que le hacen estos cuerpos de agua a la región, desde el punto de vista paisajístico, ambiental, de turismo, porque pues de hecho pues son sitios de interés turístico en el departamento. Entonces digamos que esa es como nuestro argumento. Preguntado. Dentro de los argumentos que se exponen a Corpo Caldas, se dice que el cobro de la tasa retributiva permite trasladar el costo de ineficiencia o los costos ambientales no asumidos por parte de otros agentes económicos a una empresa como la CHEC, que en el marco de la misma legislación ambiental resulta ser la que de mejor manera remunera el uso no consultivo que se hace del agua, a través de las transferencias de la Ley 99 de 1993. Si por favor explica al despacho el significado de este argumento dado a Corpo Caldas. Lo que pasa es que cuando la CHEC recibe las aguas en sus bocatomas, estas ya digamos que han pasado por la zona industrial de Manizales y por toda la ciudad como tal. Entonces son aguas que ya fueron usadas digamos en otros procesos y que seguramente estos procesos pues ya fueron de alguna manera tasados dentro del ejercicio de tasa retributiva. Lo que queremos decir es que al cobrar la CHEC, entonces la corporación estaría cobrando doblemente este tributo, porque ya se lo cobró a los industriales, ya se lo cobró a Aguas de Manizales, en el caso de Chinchiná ya se lo podría haber cobrado a Empocaldas y ahorita pues nos lo cobraría a nosotros. El otro argumento es que pues ya digamos que por ley 99 la empresa pues hace un tributo muy grande a la Corporación Autónoma Regional y a los municipios ubicados dentro de su área de influencia con el pago de las tasas retributivas por generación de energía, que para el caso nuestro son aproximadamente unos 2.200, 2.400 millones por año. No más preguntas. Bien, muchas gracias al abogado de la parte demandante. Ahora se le concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandada. Entendiendo que el permiso de vertimientos que otorga una autoridad ambiental es una autorización que se otorga a una persona natural o jurídica para verter determinadas cantidades de sólidos suspendidos y de BO, ¿cierto? Una cantidad permitida.
¿Qué sustento tiene la CHEC para tramitar un permiso de vertimientos cuando afirma que no genera ninguna afectación, no tienen partículas o sustancias que afecten el medio? O sea, el sustento del permiso de vertimientos es ese, autorizar esa actividad. ¿Por qué razón entonces afirman que no contaminan, pero sin embargo tramitan el permiso de vertimientos? Como lo aclaré al principio, digamos que todo este proceso de recuperación de embalses obedece a un programa de recuperación integral en el que no solamente está CHEC, sino que también está el municipio de Chinchiná, Corpo Caldas y la Gobernación de Caldas. Cuando se determinó la acción popular que les mencioné, pues se determinaron una serie de acciones dentro de las cuales cada actor tenía que hacer una parte. Nosotros como CHEC nos correspondía hacer la parte de recuperación de embalses y como tal con la corporación entonces nos sentamos a revisar cómo lo deberíamos hacer. Se estudiaron varias alternativas, aproximadamente unas 4, que era construcción de una presa de finos aguas abajo de los embalses, actividad pues que desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista económico no era viable. Había otra que era sacar los sedimentos vía maquinaria y llevarlos hasta una escombrera, pues no había una escombrera que tuviera el volumen. Además los sedimentos ya recogidos allí pues en su proceso de secado y ese cuento generarían otros impactos adicionales. Entonces digamos que la opción más viable fue el tema de dragado y con ese argumento pues la corporación nos dio el permiso de vertimientos, obviamente amarrado a una serie de obligaciones que la CHEC las ha venido cumpliendo en estos 5 años que tenemos el permiso. Indíquenos por favor si la CHEC presentó autodeclaración previa a la liquidación de la tasa retributiva del 2010. Sí, claro, se presenta la autodeclaración en el entendido de que es un balance. Nosotros con los estudios que tenemos podemos hacer un balance de lo que se recibe en el embalse y lo que se entrega al río. Entonces ante una exigencia de la corporación, pues inmediatamente nosotros pasamos la información, porque además estamos en la obligación de hacerlo, ¿cierto? Cuántas horas han dragado, cuántos sedimentos han sacado, porque además digamos que eso es uno de los puntos obligatorios de la resolución, presentarle los informes a la corporación en el momento que ellos lo soliciten. Según su experiencia, el aporte de altas cargas o cargas adicionales de sólidos suspendidos y de veo a un cuerpo de agua genera algún efecto en su dinámica natural, en sus propiedades naturales del cuerpo de agua. Pues cuando se entrega el permiso de vertimientos por parte de Corpo Caldas, esto obedece a unos estudios previos que se hicieron, y el caudal otorgado para el vertimiento era el que menos daño le podía hacer a la corriente. Digamos que el río Cauca como tal, a la altura del embalse San Francisco, ya trae una carga contaminante muy alta, porque pues ya digamos que ha pasado por Cali, por Jumbo, por todas estas ciudades aledañas que hay, por la zona industrial de Jumbo, por los ingenios de Pereira. Entonces él llega con una carga contaminante ya determinada al embalse. Lo que hacemos nosotros ahí es agregarle una cantidad de sedimentos, un vertimiento en un caudal determinado que lo fija la corporación, en el que se busca afectar lo más mínimo la condición natural que trae el río a esta altura. Y por eso pues digamos que tenemos los resultados de las caracterizaciones antes, durante y después del vertimiento. Lo otro es que la resolución también obliga a hacer el vertimiento cuando el río trae un caudal determinado. Si el caudal del río no es en ese momento el que pide la resolución, la empresa no puede hacer los vertimientos. No más preguntas. Muchas gracias. Entonces ahora se le concede el uso de la palabra al representante del Ministerio Público. Si desea hacer preguntas, esta es la oportunidad. Gracias, señor magistrado. Bueno, yo le voy a preguntar un poquito sobre
hidrología y geografía, como en el punto exacto, pues allá en el embalse y al río Cauca. Y le quiero preguntar es primero, si usted conoce o nos puede hablar sobre las condiciones geográficas y el sistema hídrico desde el punto de la Bocatoma hasta el río Cauca, ese canal que usa ahí para los vertimientos, que eso es como te comprendo según es de la quebrada la Estrella, pues lo que queda. Entonces yo quiero que me hable de esos 2 kilómetros, si ese cuerpo de agua es un cuerpo de agua artificial, es un cuerpo de agua natural, si recibe algunos afluentes, algunas quebradas más pequeñas, de las condiciones de ecosistema que están en esos 2 kilómetros, que me ilustre sobre ese particular. Digamos, no, el embalse San Francisco está construido como sobre la microcuenca de la quebrada Esmeralda. De hecho, digamos, con la construcción del embalse, pues eso fue en el año 1960, algo así, lo que queda aguas abajo es como un antiguo cauce, ¿cierto? El cual sirve para cuando la empresa hace unas aperturas de las compuertas de fondo, entonces digamos que ese sigue su curso por este antiguo cauce. Obviamente pues se comporta como una vaguada y ahí digamos que confluyen las aguas durante temporadas de lluvia, pero como tal no es un cuerpo de agua natural, digámoslo así, porque siempre lo que está transportando son las fugas de las compuertas de fondo del embalse o en su momento pues las descargas, pero no es una quebrada pues que tenga vida ni nada, pues no es una quebrada como tal, es un antiguo cauce que actualmente digamos recoge las aguas lluvias y las aguas provenientes de las fugas del embalse. Y estamos hablando de 2 kilómetros aproximadamente. Sí, señor, más o menos. ¿Y no conoce nada de como el ecosistema de ese cuerpo de agua en particular? Porque 2 kilómetros, pues a mí siempre me representa pero como le digo, cuando digamos que el curso de la quebrada fue interrumpido en el momento de la construcción de la Bocatoma. Entonces lo que queda es el antiguo cauce, y obviamente es alimentado por los embalses nunca tienen un cierre al 100%, siempre hay una cantidad un hilo de agua pues que corre por las compuertas. Además de eso, pues por operación los embalses tienen que ser purgados 1 o 2 veces por semana, entonces ese es el agua que normalmente transita por la quebrada Esmeralda. No, señor magistrado, no tengo más preguntas. Bien, muchas gracias a todos los abogados del Ministerio Público. La última pregunta para el ingeniero, díganos si tiene algo para agregar, aclarar o enmendar a lo ya dicho. No, señor juez, yo creo que es suficiente. Muchas gracias por la declaración del ingeniero Carlos Arturo Franco Cárdenas. Le rogamos esperar un segundo para la firma del acta correspondiente. Entonces, en este momento de la audiencia se llama a declarar al testigo Juan Carlos Bastidas Tulcán, que solicitó Corpo Caldas. Entonces, se hace presente el ingeniero Juan Carlos Bastidas Tulcán, quien ha presentado la cédula de ciudadanía número 75.092.411. En primer lugar, antes de recibirle la declaración, debo hacerle unas advertencias que nos indica la ley. Cuando usted rinde declaración en una audiencia de estas ante un tribunal, debe estar advertido que se trata de una declaración bajo la gravedad de juramento. En particular, existe un delito tipificado en el Código Penal que se llama falso testimonio, el cual dice así: el que en actuación judicial o administrativa bajo la gravedad de juramento calla la verdad, total o parcialmente, incurrirá en prisión de 6 a 12 años. Hechas estas advertencias, se le ruega ponerse de pie para efectos de tomar el juramento. Cuando oprima el botón, por favor. ¿Jura usted decir la verdad y nada más que la verdad en la declaración que va a rendir? Sí, juro. Muchas gracias.
Ahora le voy a hacer unas preguntas que llaman generales de ley para que queden consignados en la grabación de audio y video que estamos haciendo. Le ruego que al momento de responder lo haga fuerte y despacio y muy cerca del micrófono para que quede bien grabado. Entonces, primera pregunta, díganos su nombre y apellidos completos. Juan Carlos Bastidas Tulcán. Díganos su edad. 34 años. Díganos cuál es su residencia o domicilio actual. Calle 70, 2760. Díganos cuál es su ocupación u oficio. Soy funcionario de Corpo Caldas. Díganos qué estudios ha cursado. Ingeniería química y especialización en ingeniería sanitaria. Díganos si tiene alguna experiencia con temas relacionados con la tasa retributiva. Sí, señor. Bien, entonces, hechas estas preguntas de generales de ley, se le van a formular unas preguntas. Primero lo va a hacer el despacho y luego se le dará la palabra a los abogados, en primer lugar al abogado de la parte de la entidad demandada, y luego al abogado de la parte demandante y luego al Ministerio Público. Y luego responder esas preguntas de manera muy concreta y de acuerdo a lo que a usted le conste. Una primera pregunta que le hace el despacho es la siguiente. Háganos primero un relato de todo lo que le conste sobre la tasa retributiva que Corpo Caldas le ha cobrado a la Check S.A. en el año 2010 en concreto. Bueno, inicialmente Corpo Caldas realizó una facturación por todas las obras en las que Check tiene trámite de permiso de vertimientos y genera descargas a cuerpos de agua, tanto en Río Chinchiná como en el sistema de generación en plantas mayores que finalmente realizan vertimiento a Río Cauca. A través de 2 reclamaciones, en la primera, digamos que no existía un soporte técnico adecuado para analizar el tema, más bien en la segunda, se realizó un análisis de unas facturas de plantas menores, en las que el cobro se revisó y facturas fueron anuladas, considerando que una disposición en el decreto 3100 del 2003 permitía sustraer la carga de entrada a la carga del vertimiento. Bajo ese criterio, digamos que en plantas menores, como la fuente receptora del vertimiento era la misma de la donde se captaba el agua, se anuló la factura. Situación que no aplicaba en plantas mayores y principalmente en el embalse San Francisco, porque es un embalse, una infraestructura que reúne diferentes fuentes de agua y después de un proceso de generación eléctrica pues realiza el vertimiento al río Cauca, que es una fuente totalmente diferente a las fuentes de donde se abastece el embalse. Preguntado, para efectos de calcular la tasa retributiva en el año 2010, ¿cuáles fueron los criterios técnicos que tuvo en cuenta Corpo Caldas para efectos de proferir esa resolución 225? Bueno, digamos que para los tiempos de vertimiento fueron los tiempos reportados por la Central Hidroeléctrica en un informe de un consorcio, un contratista para Check, que levantó la información durante el dragado de las características físico-químicas del vertimiento realizado sobre el río Cauca. También las concentraciones de DBO y sólidos suspendidos totales que se encuentran registradas para 3 meses en el informe del consultor. Y las tarifas establecidas por el Ministerio mediante una resolución del año 97-98, no estoy seguro, ajustadas con el IPC a 2010. Esos fueron los criterios. Preguntado, díganos si la Check SASP presentó autodeclaración de esos vertimientos para el año 2010. No, señor. Bien, entonces no tiene más preguntas el despacho y por ello da la palabra al abogado de la parte demandada para que formule las preguntas que considere pertinentes en este momento. Gracias, señor magistrado. Le pregunto, ante la falta de autodeclaración de la presentación, ¿cómo hace la entidad para liquidar el valor de la tasa retributiva?
De acuerdo con la disposición de un artículo específico 23, si no estoy mal, del decreto 3100 del 2003, se realiza con base en la información disponible. La información disponible, como lo mencioné, es un estudio que genera información a través de caracterizaciones en la vigencia de 2010 durante los 3 primeros meses del año. Indíquenos, por favor, cuál es como el sustento fáctico que se tuvo en cuenta para expedir y autorizar y otorgar a la CHEC un permiso de vertimientos. Digamos que la actividad el permiso de vertimiento se realiza sobre la actividad o se otorga sobre la actividad de dragado. Digamos que no es la descarga de agua limpia, ¿cierto? O de agua superficial o sobrenadantes de la infraestructura, sino del fondo, casi que de lo que está colmatado, lo que se considera lodo del fondo del embalse. Entonces, bajo ese esquema, digamos que se permite la entrega de ese lodo bajo ciertas condiciones y bajo ciertos regímenes de caudales que debe contener el río Cauca para poder recibir esa descarga. ¿Esas sustancias que se autorizan generan algún efecto sobre el cuerpo receptor del vertimiento? Sí, claro, tienen que generar algún efecto porque son unas sustancias principalmente caracterizadas por una concentración alta en sólidos, suspendidos totales, en el caso pues, de los parámetros objetos de cobro de tasa retributiva, que obviamente al ser introducidas al cuerpo de agua receptor pues generan alguna alteración, entendiendo que una sustancia contaminante es cualquiera que genera alteración sobre una fuente hídrica, el ambiente o cualquier recurso natural. Teniendo en cuenta que la CHEC capta el agua de unas fuentes de agua y entrega a otro cuerpo hídrico, ¿es posible que se modifique las características naturales de este cuerpo de agua, entendiendo río Cauca, su dinámica natural con esta entrega que se hace de otros cuerpos hídricos? Claro, sí, porque digamos que bajo condiciones normales, ¿cierto? Esta situación no debería ocurrir. Digamos que si bien la entrega de sólidos se hace de manera natural, cuando los tributarios, río Chinchiná, río San Eugenio, río Campo Alegre, llegan al río Cauca, en este momento digamos que la dinámica y la infraestructura y el funcionamiento del embalse hacen que esa entrega de sólidos cambie porque se concentra en un vertimiento que se entrega directamente sobre esa fuente. Teniendo en cuenta que estos cuerpos hídricos de los cuales se surte el embalse San Francisco, kilómetros más adelante se encuentran con el río Cauca, ese hecho de captar y verter de manera no natural sino artificial cambia de alguna manera la dinámica, o sea, sería lo mismo que llegara a 2 kilómetros más adelante, o el hecho de verterlo 2, 3, 5 kilómetros antes genera alguna modificación de ese cuerpo hídrico. Digamos que la alteración no está tanto en la entrega, en la distancia del punto actual del vertimiento, sino más bien es la concentración de sólidos, ¿cierto? Digamos que la concentración de sólidos en ese vertimiento es un poco más alta, diferente a la que por causas naturales podría contener esa fuente como tributario del río. ¿Podría afirmarse entonces que la entrega de sólidos naturales, si se dejara correr el cauce, sería menos impacto, pues un nivel de impacto menor al que efectivamente genera la empresa CHEC? Sí, claro, porque las concentraciones de los sólidos son menores. No más preguntas. Bien, muchas gracias al abogado de la parte demandada. Ahora se le concede el uso de la palabra al abogado de la parte demandante para que, si desea formular preguntas, lo haga en este momento. Muchas gracias, señor magistrado. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, decídase al despacho si usted conoce cuál es el origen de los SST y de los DBO. Es decir, cuando llegan al embalse San Francisco, ¿de dónde vienen, de dónde provienen o nacen allí?
a ver, son concentraciones de parámetros de carga que expresan carga contaminante y vienen de las fuentes que son captadas por la infraestructura de generación al embalse. Digamos que sí, son conducidas de manera artificial por el sistema de generación. De acuerdo a su respuesta anterior, la CHEC no produce DBO ni SST. Digamos que no le puedo responder puntualmente la pregunta porque digamos que lo que decía anteriormente, ¿cierto? Cuando conduzco tributarios hacia una infraestructura que de cierta manera cambia las condiciones de esas fuentes hídricas, digamos que no es tan dejar correr el agua como viene, sino que eso sí propicia unos cambios en las condiciones de los parámetros en cuestión, demanda bioquímica de oxígeno y sólidos suspendidos. Pregunta: ¿el permiso otorgado a la CHEC para vertimientos al embalse San Francisco permite a la CHEC incrementar esos valores? Qué pena, ¿me puede repetir la parte inicial o la pregunta? El permiso otorgado a la CHEC para los vertimientos del embalse San Francisco permite a la CHEC incrementar esos niveles de BDO y los SST al río Cauca. No, lo que busca con el permiso, lo que se busca con el permiso es lograr una regulación en la entrega de esas cargas contaminantes al río Cauca. Digamos que sin el permiso establece condiciones y restricciones de las concentraciones máximas que se pueden entregar al río. Ingeniero, qué pena, la pregunta es concreta. ¿La CHEC puede aumentar esos niveles de DBDO y de SST al río del río Cauca? No. Lo que pasa, no es que no es clara la pregunta, la verdad. Pues yo diría que no, en el sentido de que bajo permiso es una restricción que tiene la entidad. Preguntado: de los estudios que ha hecho Corpo Caldas y con base en los cuales negó el descuento de las cargas de entrega respecto a las cargas de salida en la factura 225, ¿sabe usted si se hubiera aceptado por parte de ustedes ese descuento, qué resultado hubiera arrojado el descuento del mismo? No entiendo la pregunta. Es decir, de los estudios que ustedes hicieron del envase de San Francisco, la carga que recibe la CHEC respecto a la carga que entrega, ¿era mayor o menor? La carga lógicamente es mayor porque se concentra. Digamos que el vertimiento, a ver, en eso quiero dejar claro algo. El agua que llega al río Cauca no es agua limpia, es producto de un dragado. La actividad de dragado se concentra en la eliminación de sustancias sólidas, ¿cierto? Digamos que el principal fundamento o el principal propósito de la actividad es eliminar sustancias sólidas, cargas sólidas. Entonces, digamos que por un corto tiempo de descarga la concentración de sólidos iba a ser mayor. Preguntado: es mayor, pero dentro de los límites permitidos. Se prevé que en cumplimiento de lo establecido en el permiso, sí, esté dentro de los límites. Preguntado: conforme a lo que ha contestado usted, como la CHEC estaba vertiendo dentro de los límites permitidos, ¿hubiera sido posible el descuento de la carga entregada y el resultado hubiera sido cero? No es posible, pero no por el balance que se plantea, sino porque acogiendo lo que indica un artículo del decreto 3100 del 2003, se sustrae la carga de entrada, la carga de salida, cuando el agua se capta de la misma fuente hídrica. En este caso
Digamos que el sistema de generación conduce agua de diferentes tributarios al río Cauca y se vierte finalmente sobre el río Cauca. El preguntado. Siendo como indicó usted que los DBO y los SST ya vienen con la carga de los ríos Chinchiná y los demás afluentes que llegan al Cauca, la única razón entonces por la cual Corpo Caldas cobra a CHEC la tasa retributiva es porque es fuente de otra agua, agua de otra fuente, más no porque la CHEC produzca DBO y SST. A ver, el cobro se hace con base en la norma que indica que cualquier vertimiento a cuerpo de agua debe generar un pago de tasa retributiva. Con base en estos dos parámetros. No aplica la disposición de sustraer carga de entrada a la carga de salida, porque insisto en que es una fuente totalmente diferente la que ingresa al sistema de generación de la que se vierte, que es el río Cauca. A ver, ingeniero. Dice el artículo 42 mencionado por usted, que la tasa retributiva se da por actividades antrópicas o propiciadas por el hombre. Manifestó además usted que los DBO y los SST no son producidos por la CHEC. Le hago la pregunta, ¿la CHEC ejecuta alguna actividad tendiente a contaminar o a verter sustancias diferentes a las recibidas en el río Cauca? No, pero las concentra. Digamos que la actividad atrópica, digamos que no consiste en contaminar ni en generar carga contaminante, más sí concentra una carga contaminante que procede de los tributarios, se concentra en el embalse y vía dragado, que es una actividad antrópica, genera la contaminación. Preguntado. Vete al despacho. Si los sólidos que vierte la CHEC al río Cauca, ¿en un recorrido de cuántos metros o kilómetros se disuelven? No sabría contestarle esa pregunta porque para eso hay necesidad de realizar análisis mediante simulación de calidad. ¿Conoce usted el estudio de batimetría presentado por la CHEC? Sí, nos hacen llegar copia de los informes. En ese estudio no hay nada al respecto. Hay concentraciones en diferentes puntos de la infraestructura de generación, aguas arriba del punto de entrega, aguas abajo de la zona de entrega del vertimiento, en el vertimiento. Y conforme a ese estudio de batimetría, con respecto a la pregunta anterior, ¿qué arrojó? En este análisis de liquidación de tasa retributiva se realiza únicamente el análisis de cuál es la carga vertida por la infraestructura. No se hace un análisis de dilución o de asimilación del cuerpo de agua. No más preguntas. Bien, muchas gracias al abogado de la parte demandante. Ahora, si el Ministerio Público lo considera pertinente, se le concede el uso de la palabra para que formule las preguntas. Muchas gracias, señor magistrado. Le voy a preguntar primero como de geografía. Y quiero que se ubique en el punto donde el canal desemboca en el río Cauca. Y desde ese punto quiero que me hable norte-sur. ¿Cómo? Bueno, pensé que de pronto me iban a quitar, doctor. Entonces, desde ese punto, ¿cierto? Desde ese punto de referencia, quiero que me hable hacia el norte y hacia el sur, sobre dónde desembocan los ríos que surten el embalse. Estamos hablando del río Chinchiná, San Francisco, Campo Alegre. Entonces
Entonces, si más o menos usted pues conoce esa área, dice el río Chinchiná 2 kilómetros al norte, el otro 2 kilómetros al sur, es de ese aspecto geográfico. No, doctor, realmente no conozco completamente o sea, digamos que las visitas se han localizado sobre el sistema de generación, más no sobre la red hídrica. No podría darle con detalle esa información. Otra pregunta que es de precisión. Usted afirma anteriormente, y comprendo que manifiesta que la CHEC no presentó su autodeclaración para efectos de la tasa retributiva, pero escuché en otro testimonio, y así usted nos da claridad, que sí se presentó, pero no en los niveles ceros. Entonces me gustaría que apreciara, según su conocimiento, si se presentó o no se presentó, o si se presentó en unos niveles ceros diferentes. Pues a ver, nosotros digamos que tenemos un mecanismo en el que hacemos una revisión de las autodeclaraciones que se archivan en una carpeta. Cuando hay dudas sobre o digamos inconsistencia en la información presentada por el usuario, acudimos a revisar información disponible. En el análisis del 2010, la verdad no recuerdo si se presentó la autodeclaración, pero si se presentó en esas condiciones, pues no la consideramos no válida para el análisis. Bueno, y finalmente me gustaría que me hablara de ese cauce que es utilizado como canal. Si usted lo conoce y conoce su ecosistema, y si adicionalmente lo del embalse se surte de otros afluentes, y si conoce su ecosistema, le reitero, a ver si me puede dar claridad sobre ese aspecto. Sí, digamos que sobre el canal de entrega se han hecho algunos recorridos, algunas observaciones. Digamos que pues en cuanto a ecosistema, está rodeado de la flora pues, de la zona, del sector. Hay algunos tributarios, digamos, porque es un tramo algo retirado del río Cauca, y digamos que sí, llegan como algunas fuentes que se suman al cauce natural, sin embargo son menores, pues no son ríos importantes. Y de los tributarios, pues realmente es poco lo que conocemos, porque le hacemos seguimiento más a la concesión de agua, ¿cierto?, que abastece al sistema de generación, y no a lo que ingresa al lago como tal. Y ya en el vertimiento, pues a través del canal, a través del canal del que hablamos. Sí, me aclara que hace referencia con tributarios. Los que alimentan el embalse, tributarios del embalse son los que alimentan el embalse. No más preguntas, señor magistrado. Muchas gracias al Ministerio Público. El despacho quiere hacer una pregunta de precisión, a ver si técnicamente está bien elaborado, usted me dirá lo pertinente. Usted afirmó en su declaración que el problema no estaba en que la CHEC agregara SST o DBO en las aguas que recibía y las aguas que entregaba o descargaba en el río Cauca, sino que el problema está en la concentración de ese cuerpo de agua, en donde obviamente vamos a tener concentración de sólidos suspendidos totales y de la demanda de oxígeno, el DBO. La pregunta concreta es la siguiente: ¿ese criterio de concentración de SST y DBO es un criterio desde el punto de vista técnico válido para efectos de establecer el hecho generador de la tasa contributiva? Pues sí, a ver, lo que pasa es que digamos que nosotros nos vamos y nos basamos es en la naturaleza del decreto y lo que indican los actos normativos que lo rodean, ¿cierto? Digamos que la actividad está permitida vía permiso de vertimientos. El permiso de vertimientos establece como obligaciones el cobro de tasa retributiva. El marco legal establece que cualquier vertimiento de cuerpo de agua debe regularse con pago de tasa retributiva. Y por el hecho de ser un vertimiento que tiene características importantes, principalmente en la concentración de sólidos, obviamente se sujeta al cobro de la tasa retributiva. Digamos que algo que se discute mucho aquí es que se vierte lo mismo que se recibe, y digamos que tiene una lógica
en el sentido de que el embalse evacúa, ¿cierto? Y digamos que la autorización de la actividad es sobre esa lógica, evacuar lo que está llegando naturalmente al embalse. Por eso se colmata, por eso pierde volumen útil. Pero la actividad también reglamenta eso, digamos que el vertimiento regulado por esas condiciones, porque si la tasa de evacuación de sólidos del embalse, digamos que tiene que ser concentrada porque se realiza en cortos tiempos, a diferencia de la que está ingresando al embalse a través de los diferentes tributarios, o sí, de entradas al embalse, que se realiza durante el tiempo, ¿cierto? Pues porque durante mucho tiempo, durante todo el tiempo del año, durante todos los días del año. Y digamos que lo que se discute y lo que fue fundamento en esa discusión es que en este caso la disposición de sustraer la carga de entrada a la carga de salida no aplica, porque son fuentes diferentes las que se captan a las que se vierten. Digamos que se vierte sobre el río Cauca, cuando las entradas son fuentes diferentes al río Cauca, son tributarios del río Cauca. Bien, la última pregunta, díganos si tiene algo para agregar, aclarar o enmendar a lo ya dicho. No, señor. Bueno, muchas gracias al ingeniero Juan Carlos Bastidas Tulcán. Entonces, ya hemos recibido las declaraciones que habían sido decretadas. Respecto del dictamen pericial que estaba pendiente, el tribunal informa a los sujetos procesales que no fue posible lograr la posesión del perito. Se nombró varios peritos, algunos no respondieron, otros respondió, pero tenía una posible incompatibilidad para rendir su dictamen. A esta altura de la audiencia y después de escuchar los testimonios muy interesantes de los ingenieros y el testimonio técnico del Ministerio del Medio Ambiente, el despacho considera que es innecesaria la prueba pericial y por eso deja sin efecto ese decreto de esa prueba. Eso quiere decir que damos por terminado lo que corresponde al recaudo de la prueba y entonces pasamos a decidir respecto de los alegatos. El artículo 181 del CEPACA en su inciso final nos informa, nos dice que el juez puede decidir si las alegaciones se presentan en audiencia, alegaciones y juzgamiento en la audiencia prevista en el 182 o si se puede hacer por escrito. En este caso, el despacho considera que las alegatos se pueden presentar por escrito y por tanto la sentencia se proferirá por escrito. Las razones son las siguientes: que es necesario optimizar el uso del tiempo teniendo en cuenta el principio de economía procesal. Los alegatos que se presenten de manera escrita cumplen los mismos propósitos de los alegatos en audiencia. En este caso, lo delicado de los temas y los conceptos y la parte técnica aconsejaría unos alegatos por escrito para tener mayor precisión que los alegatos orales. Por esa razón, entonces, se notifica a las partes que deben de presentar los alegatos dentro de los 10 días siguientes a esta audiencia y el despacho debe proferir la sentencia dentro de los 20 días siguientes y lo hace por escrito, obviamente con la aprobación del tribunal o de la sala de oralidad. Esta decisión se notifica en estados de acuerdo al 202. Sí, doctor. Señor magistrado, es para hacerle una solicitud a ver si podemos pues reponer o modificar o adicionar el auto, porque la Procuraduría pues efectivamente ha seleccionado este proceso para venirlo trabajando. Resulta que el artículo 181 trae una redacción igual a la del artículo 247. No sé si de pronto el legislador de la ley 1564, al querer hablar de hacer un traslado especial a la Procuraduría, solamente focalizó la redacción del 247, que es una redacción idéntica para los efectos que nos ocupa acá, o sea, trae la misma redacción mecanográfica. Entonces, a raíz de eso, pues yo sí quisiera, si por igualdad y por relevancia del tema, y obviamente aspiro no tomarme pues los 10 días,
pero sí que me conceda pues ese traslado especial una vez ellos presenten alegatos, así sea más corto, aplicando así sea de 5 días, pero para la Procuraduría sí, porque es bueno conocer las posiciones para poder fijar su marco dentro del ordenamiento legal, y por ello pues quisiera que en este caso particular, porque no es en todos, por una charla académica que una vez tuvimos, pero que en este caso se hiciera esa concesión de conceder siquiera un traslado pues intermedio al Ministerio Público, pero especial, obviamente sin retiro del expediente, pero bajo la misma interpretación y voluntad del legislador del 247, señor magistrado. Y para terminar, sí quiero invitar a las partes. Este caso, pues estamos hablando de un tributo y entonces, por tanto, en un principio consideramos que no era susceptible de conciliación. Yo quiero invitarlos a las partes a que examinen, surge aquí como un tema nuevo, pues posterior a esa audiencia inicial, que la ley 1607 habla de tema tributario, una facultad de conciliar en los procesos que estaban radicados a partir de la vigencia de esa ley, que es de diciembre 26 del 2012. Entonces quiero que miren particularmente, porque ahí habla de que se aplica a las otras entidades, y de pronto pueden buscar, pues los invito a hacer el estudio, no les dejo la tarea hecha. Yo quiero invitar a ustedes que representan sus entidades a ver si consideran de que efectivamente esos supuestos allí aplican, y si quieren pues por voluntad de ustedes pues tratar de construir hasta donde aplique el mecanismo de la conciliación en esos términos más o menos de los parámetros pues que allí da, porque ahí se establece pues una excepción a la conciliación en asuntos tributarios, y que la examinen. Es el artículo 147 y de hecho fue reglamentado por el decreto, creo que es el 399, pero si no lo pueden buscar también en Google, es muy bueno para eso, pero quiero invitarlos pues a ver si de pronto se aplica en este caso concreto. Gracias, señor magistrado, por pedirme la claridad de invitar a las partes hasta donde se aplique la conciliación de ese tema tributario, y le reitero la solicitud que le hice. Muchas gracias, señor magistrado. Bien, muchas gracias al Ministerio Público. Bien, efectivamente el artículo 181 señala que el Ministerio Público presentará sus alegaciones dentro del mismo término que se le concede a las partes. El 247, que fue modificado por el Código General del Proceso, artículo 623, habla ya de un traslado aparte de 10 días. Si los abogados de la parte demandante y demandada no tienen objeción alguna, el despacho podría acceder a esa solicitud de unos 5 días adicionales de traslado específico para el Ministerio Público, dada la complejidad técnica del caso que nos ocupa. Entonces no sé si hay alguna manifestación por parte de los abogados demandante y demandado. Yo no tengo ninguna objeción, señor juez, magistrado. Ninguna, señor magistrado. Bien, entonces le agradecemos muchísimo la colaboración de los sujetos procesales. Entonces el Ministerio Público tendrá un término especial de traslado de 5 días para que tenga la oportunidad de leer con cuidado los alegatos que ustedes van a presentar y entonces así rendir su dictamen. No siendo otro el objeto de la audiencia de pruebas, se declara terminada el día 23 de abril del 2013 a las 5:50 de la tarde. Muchas gracias por todos los aportes que nos han brindado. Gracias, el ingeniero.